Kerem Bürsin lloró al ver a Hande Erçel y por fin sabemos la razón secreta detrás. No te imaginas lo que se ha destapado. Madre mía, gente, esto es fuerte. Hemos estado todos pegados a las redes, a las noticias, intentando descifrar qué pasaba con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Se rumoreaba, y ahora parece que hemos dado con la clave. El actor fue visto llorando, sí, llorando, y la excusa que ha salido a la luz es de película. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. Desde que terminaron su relación, todos hemos estado esperando una señal. Una reconciliación, un cruce de miradas que lo dijera todo, algo. Y justo cuando creíamos que ya estaban cada uno por su lado, ¡boom!, esta noticia. Kerem, el galán, el que siempre parece tan seguro, llorando. Y no por cualquier cosa, dicen que fue al ver a Hande. Imagínense la escena. Ahora a la razón oficial que están soltando, ahí es donde está el truco. Dicen que el motivo de su llanto fue la nostalgia. Sí, ya se suena un poco a cuento chino, ¿verdad? Nostalgia porque por los buenos tiempos, por lo que fue, por lo que pudo ser. Pero siendo honestos, un actor de su calibre, con la vida que lleva, ¿se pone a llorar así sin más por nostalgia al ver a su ex? No me cuadra. Yo creo que lo que está pasando aquí es algo más profundo. Y muchos coinciden conmigo. Es fácil decir nostalgia cuando no quieres dar detalles, cuando quieres mantener cierta privacidad o quizás, y aquí va mi teoría loca, cuando hay algo más que prefieren ocultar. A lo mejor verla le recordó algo específico, una conversación, un momento íntimo, una promesa, algo que le tocó la fibra sensible de verdad. Piensen en esto, ellos fueron una pareja súper icónica. Su relación generó muchísima expectación, muchísimos fans querían verlos juntos para siempre. Y de repente, adiós. Dejar una relación así, especialmente una tan mediática, deja cicatrices. Quizás el llanto de Kerem no fue solo por lo bonito que fue, sino por el dolor de haberlo perdido, por darse cuenta de lo mucho que aún significa para él. Además, ¿quién vio la escena? ¿Cómo se filtró? Porque estas cosas no suelen pasar desapercibidas. A lo mejor fue un amigo cercano, alguien que estaba allí y sintió la necesidad de compartirlo, o peor aún, alguien que lo hizo con mala intención. El mundo del espectáculo es así, ¿no? Siempre hay alguien que quiere sacar el salseo a la luz. Yo sospecho que hay una historia detrás de esa nostalgia, que es mucho más jugosa. ¿Y si todavía hay sentimientos fuertes? ¿Y si verla le hizo darse cuenta de que nunca la ha olvidado del todo? Las señales son confusas. Por un lado parecen seguir caminos separados y por otro, estos gestos tan intensos nos hacen dudar. Lo que sí está claro es que esta imagen de Kerem llorando al ver a Hande ha dado la vuelta al mundo. Y la explicación oficial de nostalgia se queda corta para muchos, incluyéndome a mí. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿esto significa algo para su futuro? ¿Podría ser el primer paso hacia una reconciliación? ¿O es simplemente un momento de debilidad humana que cualquiera de nosotros podría tener? Es difícil saberlo, pero lo que es seguro es que ha reavivado la llama de la esperanza en muchos de sus seguidores. ¿Y a ustedes, qué les parece esta historia? ¿Creen que la nostalgia es la verdadera razón, o hay algo más detrás de esas lágrimas de Kerem Bürsin?